La paz de Cristo, hermanos. Feliz jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy se concluye el discurso, el sermón de la montaña que hemos estado escuchando la semana pasada y esta semana. En este capítulo 7, Cristo nos dice cuál es la verdadera espiritualidad cristiana. Escuchamos, hermanos, este evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy se habla, y en el Salmo, se habla de la deportación de Israel, que se vivió bajo el imperio de Babilonia, donde es destruida Jerusalén, el templo es golpeado, y todo tiene una raíz. Según el autor sacro, inspirado por Dios, dice que el rey, o sea, la cabeza y con él el pueblo, pues se había desviado, hizo el mal delante de los ojos de Dios, no vivió según la voluntad de Dios. Esto está en relación con lo que hemos escuchado en este Evangelio. Cristo, luego que hace el sermón de la montaña, dice que el hombre sensato, el hombre que es sabio, es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Estas palabras que Cristo ha dado, y bueno, en el Antiguo Testamento, las palabras que ya el Señor había dado, la ley, las palabras de vida. Y bien, ¿qué ha sucedido? Que el pueblo, que es de dura cerviz, que es testarudo, pues ha experimentado que viviendo según su propia voluntad, sus pensamientos, sus deseos, y no según la voluntad de Dios, han experimentado la destrucción de Israel, de su ciudad, que la propia vida se desmorona. Bien, esto anuncia a Cristo. Esta es la realidad. La única cosa que le da fundamento a la existencia, que la tiene firme, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha creado el mundo y con la misma palabra que Dios ha enviado para salvarla, Cristo. Todo lo demás vacila. Y el demonio nos engaña muchas veces pensando que los placeres, que el dinero y la fama, el poder, son lo que mueven el mundo, lo que le dan fundamento, lo que hace insegura nuestra vida. Pero todo esto se desvanece de frente a los problemas serios de la vida. Todo esto cae de frente a las crisis existenciales.
De frente a la muerte de un hijo, por ejemplo, de la traición del cónyuge, de tu marido o tu mujer, no sirve de nada el poder, el dinero, los placeres, no te dan una respuesta. De frente a la muerte, nada de esto tiene una respuesta. Nada te mantiene de pie. Solamente Cristo, su palabra, es esta roca que puede hacer que tu vida, mi vida, esta construcción espiritual de nuestro ser permanezca de pie, que no sea destruido, que no se desmorone. ¿Y por qué no se desmorona? Porque está apoyado en el amor paterno de Dios, en su omnipotencia misericordiosa que mantiene las cosas en el ser. La verdadera espiritualidad cristiana, dice Cristo, no es esto de llamar Señor, Señor, no es ser bueno. El cristiano no es uno que está llamado a ser bueno. No, el cristiano es aquel que entra en la voluntad del Padre, que no vive de una relación servil con Dios. Y muchas veces nuestras relaciones con Dios son así, relaciones serviles, donde en fin de cuentas buscamos que el Señor haga nuestra voluntad. Y podemos ir a hacer cosas buenas, como se dice en este Evangelio. Esta gente predicaba, profetizaba, predicaba, hablaba de Jesús, expulsaba demonios, hicieron milagros en el nombre de Jesús, hacían cosas buenas. Pero esto no es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es ser hijos de Dios, entrar en la voluntad del Padre. Por eso Cristo dice, no el que me dice Señor, Señor, o sea, el que viene a misa o el que reza, no es el que entrará en el reino de los cielos, no. Es aquel que entra en la voluntad del Padre, que escuchando su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, se apoya en ella, en el amor de Dios. Pero el Señor, que es realmente un Padre con nosotros, quiere ir destruyendo en nosotros este servilismo y este servirnos de Dios de una forma perversa que al final de cuentas nosotros rezamos la oración de los hijos, decimos Padre nuestro, estás en el cielo, pero muchas veces nosotros aprendemos a decir esta oración solamente para pedirle a Dios, en realidad no que Él haga su voluntad, que nosotros vivamos en su voluntad, sino que Él haga nuestra voluntad. Hemos aprendido a hacer esto. Repito, esto no es malo pedirle a Dios lo que nosotros pensamos que sea bueno, pero muchas veces pues hemos sido educados a esto, a pedirle a Dios tantas cosas y usando incluso esta oración que Cristo nos ha enseñado, pero en fin de cuentas para poner a Dios en nuestro servicio y no realmente entrando en esta realidad que Dios es siempre bueno con nosotros, que todo lo que permite nuestra historia es para nuestro bien, que la palabra que nos da en los eventos de la historia son una muestra de su cuidado paterno hacia nuestra vida, incluso las cosas más dolorosas. Y bien, Dios, que nos ama profundamente, desea que nosotros en nuestra vida podamos experimentar profundamente esto, el ser hijos de Dios. Y para poder entrar en la voluntad de Dios se necesita la humildad. Y por eso Dios permite muchas veces que nuestra casa se desmorone. Y hemos de experimentar muchas veces este ser destruido, esto ver que nuestros planes, nuestros deseos se desmoronan, que no tenemos la vida en nuestras manos. Y Dios permite estas pequeñas así destrucciones de nuestras casas, que la vamos construyendo en la arena, de este servilismo, de este servirnos también de Dios. Dios lo permite con un motivo, de que tú y yo podamos aprender a no fiarnos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros sueños, sino que aprendamos a fiarnos de Él, a fiarnos de su cuidado paterno, aprendamos a apoyarnos en Él. Nadie
que no sea humilde puede realmente decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Porque para decir eso hay que tener esta confianza de que realmente todo lo que sucede es para nuestro bien. Por lo tanto, si yo tengo un cáncer, aun si yo le pido al Señor la ayuda, quizá del sanarme, en fin de cuentas, mi esperanza no está en yo sanarme, sino que mi esperanza está en que incluso en este cáncer, Dios me hará un bien, si Él lo permite, si no me sana. Porque la cosa mejor es lo que Dios pueda permitir. Por eso San Pablo dice esto, todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Porque nosotros somos amados por Dios. Y nuestro Dios, que es un Padre, es omnipotente. Por tanto, no puede permitir que sucedan cosas que no sean, en fin de cuentas, usadas por Él para nuestro bien. Incluso cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Él. Hay males que podemos sufrir que son quizás no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios en su omnipotencia, en su bondad, las permite para hacernos del bien, para sacar un bien de ello. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de poder aceptar las correcciones que Dios nos hace en la historia. Aceptar cuando nuestra vida vemos que se desmorona, cuando experimentamos lo que experimentaron los discípulos, esto del Evangelio del domingo, que en las aguas, de frente a las tormentas, ven que su barca se está hundiendo, y ver que nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro fundamento, en fin de cuentas, ha de ser Dios. Por eso poder regresar siempre a Dios, con esta certeza que aun si hay tormentas, aun si hay terremotos y demás, si Cristo está en la barca, si Cristo es la roca en la que nos hemos apoyado, que es su voluntad, estaremos siempre seguros. No importa lo que pase, estaremos seguros en Cristo. Por eso ánimo, hermanos, el Señor permitirá muchos golpes en nuestras vidas para que se vaya destruyendo este yo nuestro, esta soberbia nuestra de pensar, de tener la vida, la historia en nuestras manos y de llevarla según nuestros esquemas, según nuestros planes. Todo esto para hacernos el bien grande de hacernos pequeños, humildes, hijos, llenos de confianza en nuestro Padre, para que podamos decir realmente, movidos por el Espíritu Santo, decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Alabado sea Jesucristo.